Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bueno, por la gracia del Señor me ha tocado estar delante de ustedes para compartir acerca de uno de los reformadores. Dios, mis amados, es el Dios de la historia. Dios es el Dios de la humanidad y de su iglesia. Y la herramienta que el Señor ha utilizado, mis amados, para llamar y despertar a los hombres es el Evangelio. El Evangelio predicado. Él ha llamado a través de la historia a hombres comunes como usted y como yo para hacer cosas extraordinarias a beneficio de su iglesia. Me ha tocado, les digo, tocar hoy acerca de la vida de quizá del rostro que más quizá conozcamos nosotros en la historia de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Pero él no fue el único. Ya antes de él habían existido otros hombres que valientemente se levantaron para traer conciencia a la institución religiosa que había en aquellos tiempos, la Iglesia Católica Romana, pero que con barbarie fueron silenciados, encarcelados, perseguidos. Y quisiera nombrarle algunos, no entraré en detalles. En Inglaterra, un teólogo muy importante llamado John Wycliffe. En Bohemia, o lo que es ahora la República Checa, lo decía el pastor Jan Hus. En Italia, tanto Jan Hus como Girolamo Savonarola eran sacerdotes y desde dentro trataron de traer el cambio a los excesos que se vivían. En Francia, otro hombre llamado Pedro Baldo también fueron perseguidos y silenciados por Roma Católica. Desde el año 1100, mis amados hermanos, hasta el año 1500 de nuestra era, había una oscuridad completa. Es lo que le llamamos nosotros los años de oscuridad o los años oscuros. Debido a que la religión, la institución oficial, eclipsó, y por qué no decirlo de esta manera, secuestró la palabra de Dios. ¿Para qué? Para sus fines, para sus conveniencias, que podamos decir de esta manera. Había, mis amados hermanos, una decadencia espiritual, moral, económica, y solamente el clero católico con sus papas, ciertos reyes y señores feudales eran los que gozaban de estabilidad, todos los que eran afines a esta institución. Fue en esta época, mis amados hermanos, que nació Martín Lutero. Déjenme adelantarles algo. La primera parte, mis amados, de este mensaje es histórico y biográfico. Y la segunda parte es evangélico con aplicaciones a nuestra vida. Entonces, Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben, Alemania. Nació en el seno de una familia media
Sus padres fueron unos padres muy estrictos y cuenta la historia que una vez su mamá lo castigó tan severamente por haberse comido sin su permiso una nuez. Su padre también lo castigaba fuertemente. ¿Se imaginan cómo creció aquel hombre? Por medio de su padre lo motivó a que estudiara abogacía o derecho. Pero antes, a la edad de 14 años, fue enviado, mis amados hermanos, a una ciudad llamada Magdeburgo, a una escuela religiosa con un profundo énfasis en la piedad personal. A los 18 años entró a la Universidad de Erfurt, una universidad muy influyente en aquellos tiempos. Y ahí él se graduó de filosofía. Pero algo ocasionó en él vivía con sentimientos de duda y de culpabilidad. Y ocurrió un hecho en una visita que él hizo a sus padres. Iba de visita y lo atrapó una tormenta muy fuerte. Un rayo casi lo mata. Y como él era un católico ferviente, le imploró a una santa llamada Ana, diciéndole que él se iba a convertir en monje. Ya él se había graduado también de maestro de teología. Estando ahí, mis amados hermanos, a los 2 años, estando ahí, lo ordenaron como sacerdote. Ofició la primera misa en la catedral de ese lugar, de esa universidad. Y como hoy se hace algo, se intercambian estudiantes. Yo no sé si han oído ustedes, vienen estudiantes de otros países y van a otros países y se comparten. Bueno, eso es algo similar a lo que hizo él. A él lo mandaron a Roma. Él anhelaba ir a Roma. Porque en Roma supuestamente había reliquias, había cosas que el cristianismo valoraba mucho. Él anhelaba ir allá y conocer esos lugares, conocer esas reliquias que existían en ese lugar. Y fue en el año de 1508 cuando fue enviado a este lugar. Entre las reliquias que supuestamente había ahí, mis amados hermanos, fíjense, estaban supuestamente, no sé si sea verdad, la soga con la que se ahorcó Judas, una ramita de la zarza ardiente donde Moisés tuvo su encuentro con Dios, las cadenas de Pablo. Pero había otra que llamaba poderosamente la atención de otros, y era que supuestamente se habían traído de Israel a Roma lo que ellos le llamaban la escala santa o la escalera santa, donde nuestro Señor Jesucristo subió esos escalones y compareció delante de Poncio Pilato. Y ellos arrancaron esa escalera y la llevaron a Roma. Y decían que
Aquella persona que subiera de rodillas y besando cada escalón y llegara arriba, sus pecados iban a ser perdonados. Pero no nada más los de ellos, sino también de aquellos familiares o seres amados que habían muerto. ¿No se les hace parecido a lo que se hace hoy en día en ciertas áreas de la iglesia oficial? Lo que marcó uno de los puntos de inflexión en Martín Lutero, fue ver cómo aquellos curas se aprovechaban de aquellas personas fervientes que iban ahí, con aquellos engaños. Él pensó, ¿será cierto que sucederá esto? El Espíritu Santo, el Señor ya venía obrando en aquel hombre valiente que soportó castigos. Él regresó, mis amados hermanos, a Erfurt y estudió con más diligencia las Escrituras para ver si lo que sucedía ahí era cierto. Pero seguía metido en una gran y profunda crisis espiritual. Desde el año 1512 a 1516, Martín Lutero comenzó a dar clases en la Universidad de Wittenberg. Y en 1512 a 1516, él dio clases de la carta de los Romanos y la carta de Gálatas a sus estudiantes. Pero también él con diligencia estudiaba la palabra del Señor. Y en 1517 enseñó Gálatas. Pero con estos estudios, mis amados hermanos, como bien nos comentaba ahorita el pastor, el Señor empezó a darle más entendimiento acerca de las Escrituras. Y él experimentó ahí una conversión. Con este mayor entendimiento del Evangelio, mis amados, llevó más duramente a cuestionar las prácticas de la iglesia oficial. Y en 1517, el 31 de octubre, él clavó las famosas 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y esto era ¿para qué? Para llamar, era como una protesta, pero también un medio para llamar la atención y hablarle a las personas estudiosas de aquellos tiempos para debatir los puntos doctrinales. En aquel tiempo el rey que prevalecía era el rey Carlos V, pero también el clero católico. En otro momento impactante de su vida, mis amados hermanos, fue cuando Lutero vio cómo se vendían las famosas indulgencias. Roma Católica había llamado a un sacerdote llamado Johann Tetzel, y él muy hábilmente, para recabar dinero, usaba expresiones como esta. Decía que cada vez que la gente daba dinero, él podía escuchar que los familiares de las personas ya muertas escuchaban y gritaban: sáquenme de aquí, del purgatorio. Y que cada vez que caía una moneda dentro de esa arca,
un alma salía hacia el paraíso, era libre. La indulgencia era como un certificado que se daba donde el Papa perdonaba, incluso como nos decía el pastor la semana pasada, él traía una cruz y decía que también esa cruz era como la cruz donde Cristo murió, que le daba el poder de perdonar pecados. ¿Para qué eran estas indulgencias? ¿Para qué era este dinero? El príncipe Alberto de Brandesburgo pidió un préstamo a los banqueros de Alemania para que, miren, en la iglesia la tenían como una entidad familiar, como un negocio familiar. Pero no nada más para eso, también para terminar la construcción de la Catedral de San Pedro. Pero también, mis amados, para solventar los abusos del clero. Esto llenó de indignación a aquel hombre al ver el engaño que se hacía hasta esta institución robando a las personas, porque no había distinción, ricos y pobres. En 1521, después de que Martín Lutero clavó las 95 tesis y que por la gracia de Dios ya se había inventado la imprenta, ya se conocían todos esos artículos en toda Europa, en 1521 fue invitado por el rey Carlos V a lo que llamamos la dieta de Worms o de Worms, que no es una dieta, no es que lo invitaron, mira, Martín Lutero, ven, vamos a iniciar una dieta, mira, estamos un poco gordos, o qué sé yo, no, algo chusco, amados hermanos, por poner un ejemplo, sino que eran como concilios que se hacían entre los príncipes, la gente importante de aquellos días en esas áreas, para debatir esos puntos. Pero al llegar Martín Lutero a ese lugar, solamente querían que contestara dos preguntas, como cerrándole a él la oportunidad de presentar vehementemente lo que él decía. Solamente le dijeron, ¿reconoces estos libros, todo lo que él había escrito? Y después, ¿te quieres retractar de esto? Él le dijo unas palabras que ya el pastor nos había dicho. Él contestó esto. Dice, a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes que, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las cuales he adoptado como mi guía. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. Reconociendo que no es seguro o correcto actuar en contra de la conciencia, que Dios me ayude. Él pidió tiempo para analizar y se le concedió solamente un día. Al siguiente día, una vez más, estuvo delante de aquel rey y del clero. Y él se mantuvo firme
en lo que había dicho. Debido a eso se firmó un edicto donde lo tacharon como delincuente y como hereje, dando la oportunidad a cualquiera que lo encontrara o lo viera, lo podía asesinar. Esto provocó, mis amados, este edicto provocó que muchas personas, incluso dentro de la iglesia católica, fueron impactados. Uno de ellos, llamado Erasmo de Rotterdam, sacerdote católico, este hombre también contribuyó en algo, porque él tradujo del griego el Nuevo Testamento a la lengua latina o al latín. Hizo comentarios acerca de esto. Fue algo influyente, tanto en la Reforma como en la Contrarreforma. También fue uno de los críticos de los abusos dentro de la iglesia, pero a pesar de congeniar con Martín Lutero, se mantuvo apartado de él, se mantuvo fiel a la curia papal y a la autoridad de la iglesia. Una de las doctrinas que él promovió fue la doctrina tradicional del sinergismo, que fue condenado por los reformadores, donde, en pocas palabras, el hombre puede colaborar haciendo algo por su salvación. Cuando hemos oído que es el Señor que nos llama, que es el Señor que hace todo, nosotros lo único que contribuimos son con nuestros aborrecibles pecados. Martín Lutero, mis amados hermanos, fue protegido y ocultado por el príncipe Federico de Sajonia, o Federico el Sabio, en su castillo. Ahí él, mis amados, tradujo del griego a la lengua alemana el Nuevo Testamento. Pero también compuso ciertos himnos que nosotros hoy alegremente cantamos, como aquel tan hermoso himno llamado Castillo Fuerte es nuestro Dios. En esta experiencia se llama la experiencia de la torre. En 1527, en Alemania y la mayoría de Europa fue azotada por la famosa enfermedad de la peste negra, que disminuyó dramáticamente la población en Europa. En ese tiempo ya Martín Lutero estaba casado con Catalina de Bora, y un hijo de él estuvo a punto de morir por esta enfermedad. Las 95 tesis que Martín Lutero clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg, mis amados hermanos, el 31 de octubre de 1517, inició la protesta protestante y rápidamente se expandió por toda Alemania. Miren, viendo ya que era incontenible la reforma, el rey Carlos V trató de mantener unida la iglesia o mantener unida la población, pero ya no pudo.
Él intentó salvar esto y llamó una vez más a otra dieta en Augsburgo, y él mismo escribió lo que se iba a hacer ahí en latín, pero también la escribió en alemán para que fuera entendida, para que fueran entendidos estos escritos. También, mis amados, firmó algunos tratados que se dividieron en artículos principales del 1 al 21, y los artículos, y el segundo, los artículos que hablaban acerca de los abusos que iban a ser corregidos. Y quiero mencionarles 4 artículos solamente de los artículos principales. El artículo número 1 decía: de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea, existe una sola esencia divina que se llama Dios. Sin embargo, hay 3 personas en la misma esencia divina, igualmente todopoderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Rechazando todo lo que no crea así. El segundo artículo decía: desde la caída de Adán, todos los hombres son concebidos y nacidos en pecado. Todos desde el seno de la madre están llenos de malos deseos e inclinados por naturaleza al pecado. No pueden tener verdadero temor de Dios ni verdadera fe en Él. Artículo 3. Dios Hijo se hizo humano, verdaderamente hombre, nacido de la Virgen María, y que las dos naturalezas divinas, divina y humana, están unidas inseparablemente en la persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que verdaderamente nació, sufrió, fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó para expiar la ira de Dios que se cernía sobre las personas. El artículo número 4 dice: los hombres no pueden ser perdonados por sus propios méritos y obras, sino que el perdón se obtiene gratuitamente por la fe si creemos que Cristo padeció por nosotros y por su causa se nos perdonan los pecados y se nos concede la justicia, la vida y la vida eterna que se encuentran en Jesucristo. Tiempo después, ahí mismo en Augsburgo, se firmó un edicto donde se proclamaba la paz entre las confesiones de fe, y se les daba el derecho a los príncipes y a los señores feudales de elegir en dónde querían quedarse, si ahora en la Reforma o en la Iglesia Roma Católica. Ahora, Martín Lutero, ¿se acuerdan que les dije que él creció con un sentimiento de duda y de culpabilidad que lo atormentaba? Él, cuando estuvo en el monasterio San Agustino, se flagelaba, hacía penitencias, ayunos. Hubo un tiempo que dormía a la intemperie y sus compañeros de monasterio tuvieron que meterlo para que no muriera. Incluso él dijo que si había un obispo, un sacerdote que pudiera entrar al cielo por los méritos que había hecho, ese era él. Pero aún así, haciendo todo eso que les comenté, no podía deshacerse de esos sentimientos de culpa, de duda. Fue hasta que estudió vehementemente la palabra de Dios que Martín Lutero pudo encontrar
paz en su alma. El Espíritu Santo le hizo entender el pasaje que vamos a leer en estos momentos, que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, 16 y 17, y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En un principio Martín Lutero no entendía, mis amados, este pasaje. Luchaba con él, porque él no podía concebir que un Dios santo, justo, pudiera tener o dejar acercarse a hombres pecadores y viles y a la misma vez conservar tanto su justicia como su santidad. El apóstol Pablo, en estos dos versículos que leímos, mis amados, expone lo más hermoso y puro de la carta a los romanos. Alguien dijo que es el extracto más depurado y concentrado del Evangelio. Es el corazón del Evangelio y el corazón del cristianismo mismo. Miren, si hubo alguien humano que se pudiera avergonzar del Evangelio, era el mismo apóstol Pablo. Pablo fue perseguido, Pablo fue encarcelado, obligado a escapar por su vida. Se burlaron de él en Atenas, lo trataron de loco y lunático o tonto los griegos. Los judíos se habían escandalizado de él. Pero Pablo, mis amados, estaba convencido de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo le haría salir victorioso de todas esas pruebas, como lo hizo con todos aquellos hombres que acabamos de mencionar. Él en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, ¿qué vemos aquí? En este pasaje, que es la parte evangelística y aplicable a nosotros, y que fortaleció a aquellos grandes hombres que hicieron la reforma. Podemos ver poder, salvación, fe y justicia. Mis amados, no hay nada en el mundo, no hay poder humano, no hay poder moral, no hay poder religioso que pueda cambiar el corazón caído, depravado del ser humano. Solamente el poder del Evangelio. Solamente el poder de nuestro Señor Jesucristo. Solo existe ese poder, mis amados, en el Evangelio fielmente predicado, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y como lo hicieron tantos hombres de Dios, comenzando con los apóstoles y hasta nuestros días. Podemos ver, mis amados, que el apóstol Pablo nos revela aquí que la palabra de Dios es infinitamente poderosa, activa para salvar. No es letra muerta,
sino es una letra viva porque viene de un Dios vivo y todopoderoso. Si vamos al principio de la Biblia, vemos cómo el Señor con su sola palabra hizo los cielos y la tierra. Dijo y existió, habló y se produjo la creación. Algo dijo el pastor en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Refiriéndose que el ser humano anhela el cambio, quiere ser cambiado. Pero muchas veces el hombre busca hacer un cambio en cosas, quizá con tener más poder, quizá con tener más dinero, posesiones. No estoy diciendo que eso sea malo, si se hace lícitamente, pero eso no puede cambiar al ser humano. No hay fuerza, mis amados, más poderosa que el Evangelio. El mundo, gobernado por el enemigo, bombardea a la gente con ofertas baratas de cambio. Pero lo único que hacen es alejar al Señor, a la gente del Señor Jesucristo y de su Evangelio. Nadie, mis amados, nadie puede ser cambiado por cosas externas al Señor. El ser humano no tiene la capacidad, no tiene el poder en sí mismo para cambiar su propia naturaleza caída y apartada de Dios. Únicamente el Evangelio es el que puede infundirle al hombre vida espiritual, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay buenas obras, mis amados. No hay rituales. No hay leyes humanas. Ni aun el tratar de guardar la ley de Dios puede cambiar al ser humano. La ley moral, la ley dada por Dios no era para que cambiara al ser humano, sino para llevar al ser humano a Cristo, a Dios, que es el único que puede cambiar la naturaleza caída y darnos vida por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo escribe estas cosas en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice también: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es Cristo, su Evangelio, quien puede salvar y cambiar al hombre. No hay otro medio. En la antigüedad, las personas que no conocían a Dios, como hoy también, se burlaban de los cristianos. Se burlaban aquellos que habían puesto su fe y su esperanza en Jesucristo. Para ellos era locura, como leíamos en el pasaje.
Para ellos era una locura que un hombre nacido en Palestina de oficio carpintero, crucificado por los romanos, pudiera salvar. Para ellos era una humillación el ser crucificado. Era la muerte más indignante que se les daba a los peores delincuentes en aquellos días. Era una maldición ser colgado en un madero, dice la palabra de Dios. Jesucristo se hizo maldición por nosotros para llevarnos al Señor y reconciliarnos con Él. Desafortunadamente hoy, mis amados hermanos, hay mucha gente, aún dentro de la iglesia llamada cristiana, que se avergüenzan del Evangelio, que se avergüenzan de la cruz y lo quieren hacer más atractivo, más inclusivo. Y hemos oído cómo en muchas iglesias hoy han ordenado personas de un género diferente como pastores, como líderes de iglesias. La siguiente palabra que vemos aquí es para salvación. Pero salvación de qué? Bueno, dice salvación de la culpa del pecado que se lleva a cabo en la justificación que da nuestro Señor Jesucristo. Salvación del poder del pecado, que es un proceso constante en la santificación interior. Y salvación de la presencia del pecado allá en el cielo. Ciertos hombres en la historia de la humanidad, con lo que ellos enseñaban, con lo que ellos decían, querían salvar a la gente. Hubo un maestro llamado Epicteto que decía que sus enseñanzas eran como el hospital para las almas enfermas. Epicuro dice que llamaba a sus enseñanzas la medicina de la salvación. Séneca, un hombre nacido en España, pero que después fue también un asesor en Roma católica y fue contemporáneo del Señor, dijo que todos los hombres estaban mirando ad salutem, buscando la salvación. Decía él, lo que necesitamos es que se nos tienda una mano para levantarnos. Y seguía, los hombres decían que son abrumadoramente conscientes de su debilidad y necesidad de salvación. Él mismo decía de sí que no se toleraba a sí mismo, que necesitaba ser salvado, pero ¿saben qué? Aborrecía el evangelio. Decía, la gente ama sus vicios con desesperación, pero odiaba el evangelio. En este mundo desesperado, decía Epicteto, la gente estaba buscando la paz, no la que proclama el Señor, sino la paz del mundo. La gente sigue haciendo lo mismo. Se sienten abrumados por sus pecados, se sienten abrumados, pero no buscan a Dios. Quieren encontrar la paz por otros medios. Pero aquí está, tenemos nosotros el Evangelio para darlo a conocer a todas aquellas personas que lo necesitan.
y sean salvadas y tengan verdadera paz, la paz que solamente da el Señor. Ahora, a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. El poder soberano del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo obra a través de la palabra, trayendo salvación ¿a quién? A todo aquel que cree. Y ya nos explicaban, ¿qué es creer? Es tener confianza en mis obras, en mis buenas obras. No, en la obra completa que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. En la fe en Él, en su palabra. Miren, mis amados, nadie puede curarse si no va a haber un médico. Y nosotros estuvimos enfermos en nuestros delitos, en nuestros pecados. ¿Y quién nos ha curado? El Señor Jesucristo, como lo dice Isaías. Mas Él herido fue por nuestros pecados, y por su llaga todos fuimos sanados. La gente a veces usa esta porción como algo mágico, como si se enfermó. El Señor nos puede sanar con sus heridas. No, es creer. Lo que se está hablando ahí de esa enfermedad curada es el pecado que nos separaba de nuestro Señor. Cuando usted va al médico y le receta un medicamento para su enfermedad, usted se lo toma porque cree que con eso va a ser sanado. O sea, pone fe en ese o cree en ese medicamento. O cuando va a subir a un avión, creemos que no se va a caer y creemos que vamos a llegar sanos y salvos a donde vamos. Señor Jesucristo nos lleva al cielo, a la eternidad. Con Él estamos seguros. Con Él no hay pérdidas. Mis amados hermanos, la vida eterna es ganada y vivida por fe, pero por fe que viene de Dios, no por fe nuestra. Aún el don de la fe es un regalo de Dios. Muchas veces usamos una palabra, yo tengo tanta fe, yo tengo tanta fe. No, Dios es el que nos regala el don de la fe para creer en Él, para seguir perseverando en Él. Dios no pide a los hombres que primero se comporten de tal manera, sino que solamente crean. Los esfuerzos del hombre para llevar una conducta recta nunca llegan a la altura de la medida perfecta de Dios. Por lo tanto, ningún hombre se puede salvar a sí mismo gracias a sus buenas obras. El bautismo, un buen carácter moral, el ir a la iglesia, tomar la Santa Cena o vivir constantemente haciendo sacrificios no salvan. ¿Se acuerdan la vida de Martín Lutero? Cómo él sentía aún haciendo tantas cosas
Todavía seguía viviendo con esos sentimientos de duda y de culpabilidad. Solamente la fe que da Jesucristo es la que salva. La fe, mis amados, es esperanza, y esta esperanza es indestructible porque andamos por fe y no por vista, y esta fe y esta esperanza está que guardada en Cristo. Mas vosotros estáis en Dios, guardados en Dios, en Cristo. Fe es vivir, mis amados, la vida creyendo en Dios y estar absolutamente seguros de lo que Jesús ha dicho es verdad. Y mis amados, esto es seguridad para nuestras almas. La fe comienza cuando comenzamos a escuchar el Evangelio. El Espíritu Santo obra en la mente y el corazón del hombre para creer estas verdades. Muchas personas, mis amados, saben que algo es verdad, pero no cambian en lo mínimo. El paso decisivo se da cuando usted y yo aceptamos esa verdad y vivimos en consecuencia a esto que hemos aprendido y que nos ha enseñado. Hay una entrega total, hay una rendición de cuentas a nuestro Señor, cosa que la institución de la cual estábamos hablando no hace. Para ellos, comentaba con alguien, para ellos no existe el infierno. Se inventaron un purgatorio y que la gente va ahí a purgar sus pecados cierto tiempo o miles de años, pero que después son sacados de ahí mediante los rezos. Esto no es un ataque, mis amados, es algo real. Son engaños que a través de la historia se han perpetuado en el corazón de mucha gente y que los mantienen alejados del verdadero evangelio. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay palabras más difíciles de entender para el ser humano, mis amados, como no lo entendía Martín Lutero. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al escribir esto tenía en mente, dice aquí que era un reposo de todas las obras del hombre. No había nada que el hombre pudiera hacer, solamente caer rendido a los pies de Cristo en arrepentimiento y creer en el Evangelio, en la obra suficiente de Jesucristo en la cruz. Y esto trae reposo al alma del hombre o de la mujer atribulado. Si Dios justifica a un pecador, no quiere decir que le da la razón y le acepta con gusto. Ni siquiera quiere decir que Dios hace que el pecador sea bueno. Quiere decir que Dios trata al pecador como si no lo fuera. ¿Por qué? Porque Él nos ha vestido con sus ropas de justicia, con sus ropas de santidad.
Entendemos como justificación que Dios nos considera no como enemigos, sino como amigos, no como, no como merecedores de malos tratos, sino como merecedores de los buenos y de las riquezas de nuestro Señor que Él ganó en la cruz del Calvario para nosotros, para que nosotros las disfrutemos, que nos mantengamos firmes en Él. No como transgresores de la ley que hay que castigar, sino como hombres y mujeres a los que hay que amar. Esta es la esencia misma del Evangelio, mis amados. Ser justificados quiere decir que se entra en una nueva relación con Dios por medio de la justificación de Cristo Jesús hacia nosotros. Es una relación de amor, de confianza, de amistad con el Dios Todopoderoso. En lugar del distanciamiento y de la enemistad y miedo, ya no nos dirigimos a Dios que irradia un justo y terrible castigo, sino perdón y amor, redención, justicia. La justificación, mis amados hermanos, es la relación correcta entre Dios y la criatura humana. Es que el justo es el que está en una correcta de relación con Dios. Y esto no es del hombre, sino es por medio de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. La salvación es por su gracia, que obra mediante la fe de un hombre que ha sido siempre desde el principio y desde la eternidad el plan de Dios. Pablo lo da a entender esto en Habacuc, diciendo, las escrituras dicen esto en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Abraham, el padre de los fieles, creyó y esto le fue contado por justicia, tal como ocurre con la fe genuina de cualquier persona antes y después de Abraham, que también se cuenta por justa o por justo. Entonces aquí, mis amados hermanos, hace énfasis en la continuidad de la fe. No se trata de un acto realizado una sola vez, sino de más bien un estilo de vida. El cristiano verdadero que ha sido hecho justo vivirá en fe toda su vida. Y esto es lo que los teólogos han denominado la perseverancia de los santos. Con esto termino, mis amados. Nunca nos avergoncemos del Evangelio. Nunca. Ni lo que hemos aprendido por medio de él. No hay ningún evangelio sin el anuncio del don de la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo y de las realidades del pecado, de la justa ira de Dios, de la cual nosotros hemos sido salvados en Cristo Jesús. Vivamos, mis amados, de acorde a lo que hemos aprendido. Nunca nos avergoncemos de él. Démoslo a conocer a aquellos que todavía están atrapados como estuvimos nosotros un tiempo. Todavía nosotros hasta estos días seguimos gozando de lo que ocurrió aquel 31 de octubre de 1517. Cuando este hombre, Martín Lutero, valientemente se paró y enfrentó a la institución más poderosa de aquellos días, la Iglesia Católica Romana.
y no se dio. Y es lo que hoy nosotros estamos gozando, mis amados, en un mejor entendimiento, en una mejor comprensión del Evangelio de nuestra salvación, cuando había sido eclipsada por la institución oficial que hay en estos días. Dios me los bendiga, mis amados. Amén, hermanos. Qué bueno ver a Dios obrando a través de personas, pero es Dios, usando personas imperfectas, personas primeramente sacándolas de las tinieblas mismas, y aún así en la limitación de cada hombre, porque el único hombre perfecto que ha habido es Jesucristo. Hasta el día de hoy no existe ningún, pues, gracias a Dios por los genuinos líderes que Dios ha dado a través de la historia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sean profetas, apóstoles, reyes en el pasado, ahora pastores, maestros, pero realmente es Dios obrando a través de los tiempos, hermanos. Y una frase muy típica de la Reforma es siempre reformando, es decir, siempre examinando nuestras vidas, la iglesia, para ser conformados a Dios. Así Dios tomó la vida de este hombre, un hombre muy insatisfecho con la vida y con una carga de culpabilidad tan grande como Martín Lutero, que aún que en medio de su culpabilidad, porque él llega a decir en un momento que él odiaba a Dios, porque lo veía como un juez implacable. Como Dios en su gracia por medio, como se decía, del estudio, al cual él fue en cierta manera empujado, porque él estaba tan ocupado en su culpabilidad ante Dios, y no encontraba sosiego. Él hacía lo que la Iglesia Católica Romana le decía. Él se metió a la orden de los agustinos para ser monje. Ahí él practicaba ayunos tremendos, vivía una vida disciplinada, abstenciones, confesiones. Las confesiones de Lutero son famosas por haber sido larguísimas. Eran tan largas que se dice que cuando ya alguno de los del monasterio lo veía venir a confesar, ya se quejaban porque eran 2, 3 horas. Se narra de ocasiones donde él salía de la confesión y a los 5 minutos acordaba de un pecado que no había confesado y a volver. ¿Por qué? Porque es parte de los requisitos que tú hagas una confesión tremenda para recibir absolución, ¿verdad? Una penitencia. Entonces, ¿cómo Dios a un hombre así, ¿no? A través de las escrituras, porque él pues, fue puesto, justamente Staupitz lo puso a estudiar y después a enseñar, ¿no? Hebreos, Gálatas, Salmos, creo que 10 años también enseñó los Salmos, Romanos. Entonces, a través de eso, y él mismo estudiando para obtener sus títulos en teología, hasta llegar a ser doctor, y un hombre destacadísimo, ¿no? Porque llega a obtener, a crecer en el aspecto teológico, y ahí él comienza a tener más convicción de Dios, de cómo es que Dios salva al hombre, y aquellas cosas que en el catolicismo romano se enseñaban equivocados, ¿no? Gracias a Dios por su bondad. Y este pasaje es crucial, el que se nos ha compartido, el del salvos por fe, y como claramente se habla ahí en ese pasaje, es la justificación. El punto es cómo un hombre pecador puede ser considerado justo. Póngase a pensar en eso. Dios es Dios de amor, todos los atributos que a la gente le gusta, amor, paciente, pero Dios es juez y juez justo. ¿Cómo un juez justo puede declarar inocente a alguien que es culpable? Entonces, cuando pensamos en la obra de Cristo, Cristo tomar nuestro lugar, para Él vivir una vida justa, como si yo lo hubiera estado viviendo, porque su justicia en vida viene a ser contada como mía.
y al morir en la cruz, Él recibir el castigo que yo merecía. Por eso la salvación solo está en Cristo, en confiar en Cristo, en creer en Él. Y entonces el pecador es declarado justo por Dios. Y esa es otra gran disputa que tenemos con el catolicismo. No es que somos hechos justos, somos declarados justos por Dios, porque todavía en nosotros hay pecado o no. Amén. Y por eso seguimos luchando. Si ya hubiéramos sido hechos justos, ya no habría pecado en nosotros. Pero la clave de la reforma, una diferencia profunda con el catolicismo romano, es la declaración del justo, la declaración de ser hecho justo. En el catolicismo romano se dice que en el bautismo, ¿dónde se obtiene la justificación según el catolicismo romano? Y ustedes pueden buscarlo en el catecismo, yo se los traigo la próxima semana si quieren la página, fecha. Es en el bautismo de un bebé que en ese momento es hecho justo. Nosotros decimos, no, tiene que ser alguien que con conciencia, no un bebé, por la fe en Cristo, no es hecho, es declarado justo. O sea, como si nunca, miren, la obra de Cristo es tan perfecta que Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Y en la parte de nuestras transgresiones las ve pagadas. Y siendo el Dios omnisciente como que se hubiera olvidado. Entonces el catolicismo dice, ya uno es hecho justo en el bautismo. Y entonces, ¿por qué peca? Y entonces es todo una teología muy complicada, pero lo que se ha compartido, la salvación por fe, es lo que Lutero llega a entender. Por la fe, solo por fe, no hay obras que uno haga, solo por la fe en Cristo. Y él entiende que somos declarados justos, y no solamente él, es doctrina esencial en la Reforma, ser justo. Por eso también otro eslogan de la Reforma es que somos justos y pecadores al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? No quiere decir que estamos practicando el pecado, sino que hemos sido declarados justos por la fe en Cristo. Ya somos considerados justos ante Dios, pero todavía somos pecadores. ¿Y cuándo entonces alcanzaremos ese estado ya de justicia completa? Es cuando seamos glorificados. Ahorita por eso estamos siendo santificados, que significa ser hechos a la imagen de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero nosotros estamos luchando contra el pecado, ¿verdad? En nosotros. Y es una lucha con garantía de victoria, porque el Espíritu que está en nosotros sí puede lograr en nosotros lo que nuestra propia carne no puede. Entonces luchamos en el poder del Espíritu Santo contra el pecado en nosotros, estamos siendo santificados, ¿no? O sea, somos santificados en Cristo, porque como hemos dicho, en Cristo lo que Dios hace es garantizado. Y algún día cuando seamos glorificados, ahí seremos justos para siempre. O sea, anhelamos el día en que resucitaremos y ya no habrá más vestigio del mal en nosotros. Ahí sí diremos, seremos hechos a la imagen de Cristo. Les invito a poner en pie para terminar. Qué preciosa lección a través de lo que Dios le muestra a este hombre y cómo, sin haber sido su intención, su disputa que comienza con una disputa, él no comenzó disputando a la iglesia católica, él era un sacerdote católico, recuerden. Él no era alguien que vino de afuera, él no era un musulmán que vino a atacar el católico, él era un católico, un teólogo y uno de los más renombrados en Europa ya para el momento de la Reforma. Y él comienza su disputa con las indulgencias, porque él dice, y las indulgencias ya venían siendo abusadas de tiempo atrás, para obtener dinero para las cruzadas, para guerras de los papas cuando hubo el cisma de Occidente. O sea, las indulgencias ya venían siendo abusadas, y por si acaso se sigue creyendo en las indulgencias. Solo revisen nomás las indulgencias que el Papa actual, búsquelo en Google. El Papa actual, el Papa presente, ha declarado indulgencias. Lean de qué se trata.
¿no? Sea para salir del purgatorio y ya salir de la pena o de lo que sea. Entonces él empezó con esas dudas de las indulgencias y de la gracia que se obtenía en la adoración, veneración de reliquias, ¿no? Que si uno veneraba una reliquia, que es un supuesto objeto antiguo, como mencionaba Pastor Escobar, si uno veneraba eso, obtenía tantos miles de años de gracia. Pero cuando él propone las tesis, el Papa León X le cae con todo a él y le dice que se tiene que arrepentir y le da fecha, le da plazo, y él dice que no, y entonces el Papa lo declara excomunicado, lo excomunica de la iglesia. Y ya después es que viene la Dieta en Worms que se compartió ahora, donde Carlos V ya delante de él es conminado a arrepentirse. Y él no lo hace. Él no lo puede hacer por su convicción, por su conciencia. Entonces, hermanos, esos hombres tenemos que verlos no como perfectos, porque Martín Lutero también tuvo errores, hay cosas que no abrazamos de Martín Lutero, pero definitivamente Dios obró en él, despertó grandes verdades. Y como todo líder, etcétera, por eso nosotros siempre tenemos que mirar a Cristo, a Dios y a las Escrituras. Nosotros no somos seguidores de hombres. Dios ha obrado a través de hombres de manera increíble, pero ninguno ha sido perfecto aparte de Cristo. Entonces siempre tenemos que mirar a Cristo. Damos gracias a Dios por esos hombres que Él ha usado en la historia y seguirá usando, por los buenos pastores que hay, los buenos maestros que hay, pero nosotros miramos a Cristo.